Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Quizá lo correcto es decir todas, casi que todos, porque hay mucho más mujeres que hombres. Y bueno, agradecer al Josep María, al doctor Ramírez, pues la presentación exagerada, lógicamente yo no hablo tanto como él dice. Y más que nada yo vengo aquí a contar una historia que es como la canción, ¿no? De qué hace un chico como tú en un sitio como este, ¿no? Y la idea es un poco decir, bueno, ¿qué hace una institución como nosotros hablando de fibromialgia? Y espero que al final de esta presentación podamos entender que nuestra trayectoria hasta ahora, aunque no nos hayamos centrado específicamente en la fibromialgia, hemos desarrollado una serie de características, una forma de ser, una forma de hacer, una forma de trabajar, una forma de conocer, que yo creo que es muy útil para las necesidades que hoy en día pensamos que tienen los pacientes que tienen fibromialgia. Más o menos he dividido mi presentación como en tres aspectos. El primero es un poquito más genérico, podríamos decir un poco más científico. Intentaré ser claro a la hora de hablar. Y es la manera de que tenemos ver hoy el dolor, o que muchos médicos, muchos científicos tienen la manera de ver ahora el día el dolor, ha cambiado. Y ese cambio yo creo es positivo para los pacientes con fibromialgia. Esta forma de pensar diferente yo creo que nos dará rendimiento en el futuro, y un poco lo quería explicar. En segundo lugar, quería también dar a entender que el dolor y otras consecuencias del dolor, que va más allá, como antes ha explicado Josep María, no es una cosa nueva en Goodman. Nosotros tenemos una trayectoria en su manejo, y en el manejo del dolor y de la discapacidad que produce el dolor. Y en tercer lugar, pues teniendo en cuenta todo ese bagaje que tenemos nosotros, pues queríamos presentaros o intentar daros a conocer cómo parte de ese conocimiento, parte de estas habilidades, parte de esta manera de ser, se puede aplicar, creemos, en los pacientes de fibromialgia, y por lo tanto empezar a establecer una comunicación con muchos de ustedes cara a poder intentar entre todos pues mejorar el tratamiento, si no el curativo, por lo menos el de mejorar la calidad de vida de los pacientes con fibromialgia. Y empezando por el primer punto, pues siempre viene bien empezar con la definición, ¿no? ¿Qué es el dolor? ¿No? Decía San Agustín que cuando le pedían que me preguntasen algo común, por favor, yo ya sé lo que es, pero por favor no me pregunten definirlo. Y es lo que pasa un poco con el dolor. Todo el mundo sabe lo que es el dolor, pero si alguien le pregunta que lo defina, es muy difícil. Y casi todas las definiciones que hay hasta hoy en día son definiciones que se quedan muy cortas. Esto es la definición de la Real Academia de la Lengua Española. Y dolor es muy corta, dice, sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Pues, con la experiencia que tenemos todos del dolor ya vemos que se queda corto. Así que hay que salvarles y por lo menos tener en cuenta que por lo menos la parte de aflictiva la tienen en cuenta. Es decir, no resumen el dolor como una simple sensación, sino que hay un componente podríamos decir, emocional. Si nos vamos más a la parte científica, esta es la definición que tenemos hoy en día más aceptada. Ya vemos que es muy antigua, relativamente, es de 1994, de la asociación más importante del dolor, que es el IASP. Y en esta definición, que veremos que es imperfecta, de todas maneras intentaba cubrir unos aspectos del dolor que clásicamente no se habían tenido en cuenta. Y el dolor habla, según el IASP, es una experiencia sensorial o emocional, los dos aspectos. Desagradable y asociada a un daño real o potencial de un tejido. Aquí ya intenta decir que no siempre podemos encontrar el tejido responsable del dolor. Y que está descrita por el paciente como si fuera un daño, aunque nosotros no veamos el daño. No es una definición, podríamos decir, del todo exacta, pero intenta por lo menos dibujar el dolor como si fuera pues, una cebolla con distintas capas en las que tenemos distintos problemas. Tenemos un problema básico, es una palabra que no quiero utilizar muchas palabras técnicas, pero creo que vendría bien aprender esta palabra de hoy, que la llamaríamos nocicepción, es decir, la capacidad que tenemos, que tiene parte del cuerpo, de reconocer algunos estímulos como dolorosos. Pero eso no es el dolor simplemente. Cuando nosotros hablamos del dolor, hablamos de algo más, y hablamos de un sufrimiento, y hablamos de un cambio de conducta y un cambio de comportamiento cuando tenemos el dolor. Y todas esas capas de la cebolla es lo que nosotros entendemos como dolor. Tan es así la parte emocional que por dar un pequeño apunte histórico,
hasta el Renacimiento, lo que era toda la Edad Antigua, la Edad Media, la mayoría de las personas cultas, pensaban que el órgano que sentía el dolor no era el cerebro, era el corazón. Y tenía su lógica, ¿eh? Es un pensamiento que era aristotélico, pero no solo aristotélico, también los antiguos chinos pensaban lo mismo. Y tenía una razón, porque cuando ¿qué pasaba cuando alguien tenía dolor? Pues que notaba taquicardia, notaba dolor en el pecho, notaba esa sensación, y por eso pensaban que realmente el problema era este. Eso que Galeno, que era el médico más importante de la antigüedad, ya dijo que no, aquí el que siente y el que padece es el cerebro. Pero la mayoría de la gente pensaba como Aristóteles. Y es con Descartes, ya estamos hablando del siglo XVI, ya estamos hablando del Renacimiento, Descartes, el gran filósofo, el que dibujó la concepción, no del todo con un buen camino, yo creo que errada, pero ya veremos por qué, de cómo es el dolor. Y qué es la mayoría de la gente tiene en la calle cuando le preguntan. Él tenía la visión del hombre como una máquina controlada por un ordenador, que era el alma. Y para él el dolor era un simple síntoma de ese estímulo reflejo. Él pensaba que, por ejemplo, cuando nos quemábamos, en la piel teníamos unos poros, las moléculas del fuego estimulaban a los nervios, y los nervios, como si fuera la campana, ¿no? Como si fuera la cuerda que tira del badajo de una campana, tiraban de una parte del cerebro, donde decía él que estaba el alma, que era la pituitaria, tiraban y nosotros teníamos el reflejo de retirar la mano del fuego. Y si pensamos en la mayoría de las personas y le preguntamos qué es el dolor, para ellos el dolor es más que nada una sensación que nos sirve a nosotros pues para retirar la mano del fuego. Pero no es así, y todos lo sabemos. No es un simple estímulo-respuesta. Si fuera todo un simple estímulo-respuesta, pues esta persona que ha recibido una cornada en la calle Estafeta de San Fermines, pues estaría por el suelo retorcida con la cornada que acaba de recibir. Y no es así. Hay algo de su sistema que le dice, ojo, primero corre, escápate del toro, y después ya veremos. Seguro que dentro de unos minutos, cuando esté a salvo, la persona está retorciéndose el dolor. Pero el dolor se ha modulado. Es decir, ha habido un momento que ha hecho que cambie el dolor. Y por eso, gracias a eso, esta persona, pues en este caso, pues puede sobrevivir. El mecanismo clásico del dolor, tal como hemos visto que lo explicaba Descartes, pues realmente sigue este camino, ¿no? Nosotros tenemos un estímulo doloroso, viaja por los nervios, de los nervios llega a la médula, y de la médula llega al cerebro. Y en el cerebro, pues va a una estación, que es central, que se llama el tálamo, que es una especie de distribuidor. Y en esa zona del tálamo, el distribuidor envía señales a distintas partes del cerebro, pues para que note una emoción, para que también se queje y vaya a las áreas del lenguaje y diga, ay, me hace daño. También para relacionar el dolor con el objeto que le está produciendo. Es decir, esta estación, el tálamo, conecta con varias zonas del cerebro y hace que el dolor pues sea una percepción a veces mucho más compleja de lo que podríamos pensar. Esto es un poquito lo mismo que he explicado, pero de una manera mucho más sintética. La señal viaja por el nervio, va por la médula, llega a esa parte del cerebro del tálamo, que es como el gran distribuidor del cerebro, y al final va a la corteza cerebral, que es la que nos da la señal de, ojo, que aquí hay un problema. Y además también nos hace gritar, y decimos, ay, que nos ha hecho daño. ¿De acuerdo? Este mecanismo, que es el mecanismo básico, es necesario para vivir. Si no tuviéramos este mecanismo, no podríamos vivir. Nos quemaríamos y no nos daríamos cuenta que nos estamos quemando. Las personas que les falla este mecanismo porque tienen una lesión, por ejemplo, una lesión medular, pues tienen más riesgo de poder tener heridas o poder quemarse sin darse cuenta del problema. Pero ya el mecanismo no es tan sencillo. Desde el primer momento, como hemos explicado antes en la imagen que veíamos de San Fermines, el dolor se modula, se puede rebajar o se puede aumentar. Y ya desde el mismo momento en el que recibimos el dolor. A la vez que recibimos que se transmite el dolor, también recibimos otros estímulos sensitivos que, como si manejasen una compuerta, hacen que el dolor diga, bueno, ya sé que nos duele, pero para un poquito, para el dolor. Todos tenemos la experiencia de que cuando nos duele algo, nos empezamos a dar a veces golpes, y cuando nos damos golpes, parece que se reduce el dolor. ¿Sí ven? Porque se utilizan estos mecanismos ya iniciales en los que nosotros, por otros estímulos,
podemos reducir el dolor. Nos pasa también con el picor, ¿no? Cuando nos pica algo nos rascamos y parece que disminuye la molestia que nos provoca. Es decir, ya desde la entrada del dolor ya se intenta regular el mismo. Pero no solo eso, sino que hay señales, igual que hemos visto que las señales del dolor van de abajo arriba, hay señales que van desde el cerebro abajo para intentar controlar el dolor. Y esto es importante, nos dicen, ojo, ten cuidado, ya sabemos que duele, frénate un poco el dolor. O lo contrario, ojo, que todavía está la mano en el fuego, vamos a incrementar el dolor para que pueda apartar la mano del fuego. ¿Vale? Y no es plan de aprender todo, pero esto hace que distintos nervios liberan distintas sustancias, que unas mejoran la señal del dolor y otras la disminuyen. Todo el mundo ha escuchado las famosas endorfinas. Pues las famosas endorfinas son sustancias que hacen que se reduzca la señal del dolor. O la famosa serotonina, pues lo mismo. Y en cambio hay otras sustancias que lo que hacen es aumentarlo. Y la suma de todo es lo que realmente percibimos cuando sufrimos un dolor. Hay gente, por ejemplo, que puede tener alteraciones genéticas que hace que no tengan dolor. Nosotros tenemos un sistema en el cerebro que produce sustancias parecidas al cannabis, parecidas a las sustancias de la marihuana, ¿no? Que se llaman endocannabinoides, son sustancias parecidas a la marihuana. Pues sabemos que estas sustancias están relacionadas con la percepción del dolor. Pues hace poco se publicó el caso de una señora en Inglaterra que, aunque sí que notaba la molestia, no sufría. No tenía ningún tipo de dolor, no tenía sufrimiento, con la mitad de anestesia ya era la suficiente para tener efecto. ¿Y qué se vio? Pues que producía más sustancias que otras personas, de estas sustancias cannabinoides que hemos comentado. Es decir, hay personas que tienen, por modificaciones genéticas, alterada esta vía. En este caso, una señora que tenía menos dolor del que le tocaba. Pero la cosa se complica más. ¿Qué pasa si el dolor persiste? Si el dolor persiste, si el dolor persiste. Pues que se produce un fenómeno que recibe el nombre técnico de sensibilización periférica. ¿Qué quiere decir la sensibilización periférica? Pues que si el dolor persiste, hay determinadas sustancias inflamatorias que aparecen en la zona del dolor, los vasos se dilatan, la zona se inflama, y que hace que los receptores del dolor manden señales a pesar de que se haya acabado el fuego que hemos hablado antes. El fuego se ha apagado, pero la señal de dolor se mantiene. Y esto se produce por distintas causas, entre ellas porque el dolor persiste o por causas personales. Y esto es lo que llamamos sensibilización periférica. Pero ojo, esta no es la peor sensibilización. ¿Qué pasa si esa señal continúa en el tiempo, se mantiene en el tiempo? Pues que ya no hace falta que los receptores del dolor manden señal, sino que el propio sistema de la médula y el cerebro que nos llevaba la señal del dolor mantiene la orden del dolor, independiente de quién la causó. Y eso es lo que llamamos sensibilización central. Y en la mayoría de los fenómenos de las distintas enfermedades que dan dolor crónico, se producen fenómenos de este tipo, pero sobre todo fenómenos de ese tipo, de sensibilización central. Y esto explica que el dolor en muchas enfermedades, y en la fibromialgia también, por lo menos en parte, lo que hace que dure en el tiempo el dolor es esta sensibilización central. A veces se le olvida, dice, ¿cuál fue la causa del dolor? Es lo mismo. Ha habido un momento que el dolor ya está perpetuándose, como si fuera una enfermedad independiente. Más o menos funcionaría así. El dolor agudo, nos quemamos, notamos que tenemos dolor. Pero cuando tenemos un estímulo agradable, por ejemplo, que nos hagan cosquillas, pues las compuertas que hacen que se estimulen las áreas del dolor se cierran y nosotros, bueno, lo vemos como algo agradable. ¿Pero qué pasa con el dolor crónico? Pues con el dolor crónico es, aunque no haya estímulo, la vía funciona, tenemos dolor. Pero no solo esto, sino que a veces cuando tenemos un estímulo agradable, estas compuertas que hemos hablado antes no solo están cerradas, están abiertas y hacen que el dolor todavía se aumente más. Esto tiene un nombre técnico que se llama alodinia y yo creo que muchos de ustedes lo han sufrido alguna vez, que es que una cosa que debería ser agradable, como que nos roce una sábana o que nos toquen de manera una caricia, pues en vez de ser una sensación agradable se convierte en una sensación dolorosa. ¿De acuerdo? No solo eso, sino que el dolor cuando cronifica y hay sensibilización central, no solo
se queda circunscrito a una zona, sino que generaliza. Es decir, de manera inicial, cuando nosotros nos dan un golpe, pues tenemos una zona que es la que más nos duele y la de alrededor que se inflama, y nosotros sabemos claramente dónde está el dolor y dónde nos han atacado. Pero ¿qué pasa con la sensibilización central? Pues que esta zona específica se pierde y al final no sabemos dónde empieza el dolor y dónde termina. Se generaliza, coge áreas mucho más grandes. Ya no duele una parte del pie, duele el pie entero. Al principio del todo intenté explicar este concepto, que ya digo que era un concepto técnico y no me gustaba mucho utilizarlo, pero me parecía bien explicarlo. No es lo mismo sentir dolor que cuando hablamos del dolor. El dolor es algo mucho más complejo, es mucho más allá que sentir dolor. Y además el dolor depende de muchos factores, de factores genéticos, de cuánto dure, lógicamente, de la capacidad de movilidad de esa persona, de si tiene, de qué enfermedades tiene esa persona, de los antecedentes biológicos, de cómo es la calidad del sueño. Tenemos cada vez más datos de que el sueño alterado empeora el dolor y al revés, el dolor empeora la calidad del sueño. Del tiempo, esto todo el mundo tiene la experiencia, ¿no? Cambia el tiempo y me cambia la percepción del dolor. Pero no solo de aspectos, podríamos decir, biológicos, sino de aspectos más psicológicos, de cómo es capaz esa persona de afrontar el dolor, de cuál es la personalidad de esa persona, de si tiene otras enfermedades psiquiátricas o no las tiene, de cómo es su conducta con respecto al dolor y de cómo se percibe el cuerpo, de qué percepción tiene esa persona de ella misma. Y además hay factores sociales, pues la situación laboral. En función del trabajo en el que esté uno, puede notar más o menos dolor, o el dolor le puede perjudicar su situación laboral. Perdón. Su situación familiar. La cultura es básica para muchas veces. En función de la cultura tenemos percepciones del dolor diferente. La economía, no es lo mismo tratar el dolor si tenemos capacidad económica y que no. Del sistema sanitario me hace caso a mi dolor o no me hace caso a mi dolor. Y del apoyo social. La sociedad entiende el dolor o por lo menos intenta poner medios para resolverlo o no. Y este modelo de intentar cubrir todas las esferas que realmente rodean el dolor es lo que llamamos el modelo biopsicosocial, que intenta más allá, de ir al dolor más allá que la simple percepción o la simple sensación molesta. Esto es importante porque a partir de un poquito esta definición, nuestra manera de tenemos que explicar el dolor, hay frases que muchos de ustedes han escuchado que no tienen ningún sentido o que no tienen ningún valor añadido. Entonces, muchas veces he oído, no, es que mi dolor no es real, mi dolor es psicológico. Bueno, todo dolor es psicológico. Es absurdo, es una frase absurda. Todo dolor es una percepción. Todo dolor es una forma que tiene el cerebro de interpretar la realidad. Todo dolor es psicológico. Esa frase no añade nada, no añade ninguna información. O me han dicho que mi dolor es psicosomático. La palabra psicosomático, que a veces se dice, significa es parecida a lo que es psicológico, quiere decir que la mente me pone el dolor en una localización. Todo dolor es psicosomático, por definición. Todo dolor es mi cerebro percibe algo en un sitio determinado. Pues eso, una frase que no añade nada. O mi dolor es funcional, todo dolor altera la función. Son frases que se dicen, que muchas veces lo decimos, muchas veces los profesionales, y que realmente es no decir nada. Porque ya en la propia definición del dolor van todas estas tres ideas. Es absurdo. A los médicos nos gusta clasificar el dolor. Intentamos clasificar, porque si lo clasificamos, pues lo intentamos explicar mejor. Aunque a mí yo siempre me hace gracia mucho este chiste, porque digo, esta es la clasificación real de dolor, ¿no? Y le preguntas a la gente, dice, existen dos tipos de dolor, ¿no? El propio, que es insoportable, y el de los demás, que bueno, es exagerado y sin sentido, ¿no? Pues esto es un poco lo que pasa en la realidad. Pero nosotros intentamos clasificarlo de distintas maneras, ¿no? Quizá la clasificación más conocida es que clasificamos el dolor que llamamos nociceptivo, es decir, es el dolor normal, el dolor de que todo el mundo asume que me quemo y quito la mano. Es decir, los nociceptores son la parte del sistema nervioso específica para recoger el dolor y mandar la señal al cerebro. No todo el cuerpo tiene nociceptores. Por ejemplo, el cerebro no tiene nociceptores. Si uno le abren el cráneo y le empiezan a tocar el cerebro, no duele. Es así.
Y luego está el que todo el mundo conoce como dolor neuropático, que es el dolor provocado no por estos nociceptores que mandan la señal, sino por las vías nerviosas que tenían que transmitir el dolor. Cuando hay una alteración de las vías nerviosas sensitivas, que son las que señalan el dolor, porque tengamos una enfermedad neurológica o porque haya tenido un traumatismo, etcétera, cuando sean los nervios los que sean alterados, tenemos un dolor que llamamos neuropático, que tiene algunas características un poco diferentes. Y esto es importante porque este dolor suele responder a los analgésicos y en cambio el otro dolor no responde habitualmente a los analgésicos. ¿Y qué pasa con el dolor crónico? Pues que el dolor crónico empieza a desdibujar estos dos conceptos y los desdibuja y tiene una tendencia un poquito a parecerse al dolor neuropático, es decir, ya no responde tan bien a los analgésicos. Y aunque tiene características de este dolor, pues tiene muchas más del otro dolor neuropático. Y todo el mundo, pues el dolor neuropático, aunque no le hayan puesto ese nombre, yo sé que hay mucha gente que tiene muchos dolores que se parecen a este dolor neuropático. Pues la sensación punzante de que me clavan cosas, o la sensación de que me están quemando, o la sensación de electricidad, o la sensación de entumecimiento, o la sensación de palpitación, la sensación de que me están clavando con unas tijeras o que me están cortando. Y estos son comunes tanto al dolor neuropático, pero también es muy común a cualquier causa de dolor crónico. Y además este dolor puede ser espontáneo, pero puede ser provocado, como hemos dicho antes. A veces es provocado por estímulos que no tendrían por qué ser dolorosos. Y para que ver que todo esto es verdad, tenemos un modelo de dolor que se conoce en los últimos años, en los que vemos que el tema del dolor es mucho más complejo que un simple estímulo. Y es el caso de las personas amputadas, que es el famoso dolor del miembro fantasma. Es decir, ¿qué dolor aparentemente más irreal que a una persona le duela un brazo que una mano que no tiene? Pues sabemos que es así. Durante muchos años se pensaba que estas personas lo que les pasaba es que en la zona del muñón tenían terminaciones nerviosas que daban dolor. Eso enviaba una señal al cerebro y entonces el paciente entraba en un delirio y en vez de decir que me duele el muñón, lo que me está doliendo es los dedos de la mano que no tengo. Y entonces lo admitían como un delirio secundario al dolor. Pero esto no es así. Y no es así sobre todo por los estudios de un neurólogo hindú que trabaja en Estados Unidos, que se llama Ramachandran, con mucha imaginación, que demostró dos cosas. Demostró que en el dolor lo que se producían eran cambios plásticos del cerebro, pero cambios plásticos que no eran beneficiosos para la persona. Y lo hizo de una manera pues muy inteligente. Nosotros en nuestro cerebro tenemos una representación del cuerpo que no es simétrica. Tenemos áreas del cuerpo que están muy representadas, las manos, la boca. Tiene una representación muy grande, es normal. Hacemos muchas cosas finas con la mano, hacemos muchas cosas finas con la boca. Tenemos otras áreas pues son mucho más pequeñas. El pie, bueno, que sirve para andar, pero tampoco le hacemos tanto caso como a las manos. ¿De acuerdo? Y que demostró que en pacientes que tenían una amputación, había neuronas de la zona de la mano que se introducían o crecían hacia las otras zonas, hacia las zonas de la boca, a las zonas que tenía alrededor. ¿Y eso cómo lo vio? Pues que a estas personas a veces les estimulabas o les tocabas la boca y ellos notaban que les estaban tocando la mano. Dice, ¿eso cómo es posible? Bueno, eso es posible porque no solo era un problema del muñón, es que era un problema que el cerebro se estaba adaptando. Y teniendo en cuenta esto, dijo, bueno, ¿y si yo engaño al cerebro, sería capaz de mejorar a estos pacientes? Inventó esto, la caja en espejo. Y la caja en espejo es esto. Pongo una caja, la divido en dos en un espejo. En una la persona metía el brazo que estaba bien y en otra metía la parte del brazo que tenía amputada. Si yo le engañaba visualmente al paciente haciendo mover la mano y haciendo creer que la otra mano que se movía de manera especular era la mano que ya no tenía, a muchos de los pacientes les desaparecía la sensación de dolor. Es decir, el problema no era solo un problema del muñón, el problema era también un problema cerebral. Es decir, había un problema neurológico central que hacía que el paciente se equivocara y pensase que le dolía una mano que no tenía, pero el dolor era real. Y el dolor lo tenía aquí, no tenía lógicamente en el brazo que no tenía. Y esto es importante porque estos fenómenos de plasticidad explican muchos otros dolores. Dolores en lesionados medulares, dolores en ictus, pero probablemente también dolores en fibromialgia.
La segunda parte un poquito de la presentación, lo que quería hablar es, bueno, nosotros, desde nuestra institución, pues el tratamiento del dolor no es una cosa nueva. Y no solo del dolor, sino de todas las consecuencias que tiene el dolor. Ya antes ha explicado el doctor Josep María que nosotros empezamos pues en el primer hospital de España, en este mismo lugar, pero en el hospital anterior, el Hospital de la Magdalena se llamaba, es un hospital que el primero que se dedicó a la rehabilitación integral. Es importante la palabra integral, porque ya los pacientes lesionados medulares, además de tener los problemas de movilidad, los problemas urinarios, pues muchos de ellos tienen problemas de dolor. Y formaba parte del dolor pues del tratamiento integral de estos pacientes. Esto fue cambiando, casi coincidiendo con el cambio de localización del hospital, y ya cuando se trasladaba a Badalona ya estaba asentada una unidad que no solo trataba el daño medular, sino trataba los daños cerebrales. Y en el daño cerebral, por un traumatismo, por un ictus, también hay dolor neuropático. Por lo tanto, nuestra capacidad de mejorar o intentar entender este problema, pues aumentaba, ¿no? Y ahora estamos aquí con una idea ya no solo de tratar las lesiones, sino una idea de salud cerebral. Y por lo tanto intentamos trasladar todos estos conocimientos que hemos tenido hasta ahora, pues trasladarlos a otros ámbitos de la neurología, los que sean útiles, ya no solo tratando enfermos, ¿no? Sino también intentando promover, ¿no? la salud cerebral. Y nuestra forma de ser y de tratar se basa en lo que tendría que ser el ideal, que es el ideal que marca la OMS desde 1980, que los pacientes deben tener un tratamiento integral. El tratamiento integral no es como clásicamente hablábamos, tratar únicamente el órgano del tejido. Oye, pues tenemos un déficit, pues la tratamos. Si tenemos un problema del pulmón, pues ponemos un antibiótico. No, es mucho más complejo. Como capas de cebolla que hablábamos antes del dolor, pues también la salud tiene capas de cebolla. Y lo que intentas es no solo tratar la enfermedad, sino mejorar la actividad de esa persona. Y no solo mejorar la actividad, sino mejorar la participación en sociedad. Y estos tres ámbitos de salud son los que nosotros intentamos cubrir. Yo creo que antes incluso que la propia OMS dijera que esto es lo que había que hacer. Y esto solo se puede hacer pues mejorando el conocimiento de los pacientes del dolor, ¿no? Y nuestros pacientes que habitualmente hemos llevado, pues tienen dolor, y tienen dolor de los dos tipos, tienen dolor neuropático. El dolor neuropático para nosotros es un problema, y pasa como la fibromialgia, es un problema sin resolver. El 70% de los pacientes con dolor neuropático no encontramos hoy en día, por desgracia, un tratamiento que sea razonable. Y además, el dolor que provoca la discapacidad, la inmovilidad, es un dolor añadido. Pero además, ten en cuenta todos estos aspectos que antes he comentado, biopsicosociales, culturales, psicológicos, de personalidad, de situación familiar, de situación laboral, biológicos. Y la única manera de hacer esto, y también lo explicó antes el doctor Ramírez, no es con que te visite el médico, sino que es necesario un equipo pluridisciplinar en el que todos ellos tengan el dolor integrado como algo que tienen que tratar. No es que me trata el dolor y luego me lleva a ver otra persona, sino que todos ellos tienen una participación en el tratamiento del dolor y de otros problemas. Los médicos, lógicamente. Pues aquí nosotros trabajamos con rehabilitador, neurólogo, psiquiatra. El dolor está asociado a depresión muchas veces. Y es importante tratar esos problemas emocionales. A veces es necesario el anestesista que nos haga algún trabajo más específico. Pero es importante la labor de enfermería, en nuestro caso, la importancia de la educación. La enfermería, por ejemplo, en nuestro hospital en Badalona tiene una misión clara de educar el dolor. Los pacientes muchas veces cuando tienen dolor no saben lo que es, no saben expresarlo, la familia no saben cómo tratarlo. Tienen miedo porque la sociedad tampoco entiende el dolor y por lo tanto no saben cómo explicárselo a los demás. Y entonces es muy importante la labor de educación. Educar forma parte del inicio del tratamiento. Si no educas en el dolor, no mejoras. Pero es que tanto la parte de fisioterapia, terapia ocupacional, incluso la educación física es básica para mejorar el dolor. Cada vez tenemos más datos que un correcto tratamiento rehabilitador, pero no solo eso, la actividad física es uno de los pilares de la mejoría del dolor.
La psicología y la neuropsicología, muchas veces muchos de los pacientes nuestros tienen afectaciones cognitivas, pero no solo eso, tienen problemas de afrontamiento, de asumir el dolor, de cómo lo pueden llevar, de qué técnicas tienen que utilizar para que el dolor sea menos intenso, y nosotros tenemos un equipo pues que está concienciado del dolor. Nosotros, por toda persona con lesión medular, es valorada en nuestro centro por un psicólogo y preguntando por el dolor como primer ítem, ¿no?, principal. Pero otras cosas importantes, es importante hacer docencia, porque si no formamos a los futuros médicos, residentes, fisioterapeutas, etcétera, en la importancia del dolor, pues eso no lo transmitirán, y si no lo transmiten, pues nadie tratará el dolor correctamente. Y es importante investigar, porque tenemos un problema, y hemos dicho que el 70% de los pacientes no encuentran un tratamiento adecuado. Y nosotros intentamos hacer una investigación, entre otras cosas, en el dolor, y hay varias tesis doctorales nuestras relacionadas con el dolor, con el intento pero no es una investigación abstracta, sino una investigación encaminada a tener resultados clínicos que podamos aplicar en nuestros pacientes. Y voy a poner un par de ejemplos. Aquí están los estudios, por ejemplo, de Dolores Soler, que es una psicóloga que se ha preocupado mucho del dolor en nuestro centro, que estudió a los pacientes nuestros con lesión medular, y lo que se dio cuenta es esto que habíamos explicado antes, de que los pacientes notaban sensaciones extrañas o sensaciones en zonas diferentes a las que lo tocaban. Resulta que lo tenían también los pacientes con lesión medular. Es decir, los pacientes con lesión medular les podíamos tocar en zonas por encima de la lesión, y a veces muchos de los pacientes le decían, oye, pues noto que me tocaba usted abajo. Y no solo eso vimos, sino que vimos que los pacientes que les pasaba esto tenían con más probabilidades dolor. Entonces nos planteamos, a ver si lo que les pasa a los pacientes con lesión medular es parecido a lo que le pasaba a los pacientes amputados. Entonces nos acordamos un poquito de técnicas que se habían visto que podrían ser útiles para el dolor. Nuestro centro es pionero en la utilización de técnicas de estimulación no invasiva, estimulación magnética y estimulación eléctrica, para intentar modular el cerebro para distintas acciones que utilizamos en la rehabilitación, aplicada a la rehabilitación, pero una de las más importantes es a nivel del dolor. Nosotros lo que hicimos es un estudio a ver si estas técnicas podrían ser útiles para mejorar a los pacientes con dolor neuropático asociado a lesión medular. Y entonces intentamos hacer dos cosas. Oye, si combinamos estas técnicas que algunas personas han dicho que pueden ser útiles para mejorar el dolor, y las combinamos con eso que os contaba anteriormente de las técnicas de la caja, del espejo, pues a lo mejor podemos tener una potenciación de los efectos y los pacientes pueden mejorar. Y entonces lo que hacíamos al paciente con lesión medular, creábamos una especie de realidad virtual en la que al paciente le enfrentábamos con su imagen en un espejo, pero en vez de la silla de ruedas, lo que le poníamos eran unas piernas en movimiento. Le simulábamos al paciente una marcha. Y a la vez le hacíamos estimular para intentar mejorar o activar o aumentar los efectos de esta realidad, para que no durara solo unos minutos, sino durase más en el tiempo. ¿Y qué vimos? Pues que un porcentaje de pacientes que recibían esta estimulación en comparación con pacientes que recibían lo que llamamos placebo, una estimulación que no era real, pues mejoraban el dolor. No todos, pero mucho más que los pacientes que no recibían nada. Y no solo esto, sino que la duración del efecto se mantenía semanas después, a las 12 semanas. Es decir, podíamos conseguir un efecto que no era momentáneo, sino un efecto que se podía mantener en el tiempo. Y si vemos los distintos pacientes, los que recibían estimulación, que son estos que pone TCS, pues veíamos que un grupo importante mejoraban, mientras que en los grupos que recibían placebo prácticamente nadie mejoraba. Esto es un ejemplo, pero también podemos aplicar otras técnicas para mejorar muchos aspectos de la rehabilitación que pueden ser útiles para el tema del dolor. Esto quizá lo explicará, creo que está la doctora Puig, está por aquí, ella lo sabe mucho mejor que yo. Digo, si luego tenéis alguna pregunta se le podéis hacer a ella. Pero, por ejemplo, técnicas como el mindfulness, que se define, por ejemplo, como la conciencia que emerge cuando prestamos atención a lo que ocurre en el momento presente, pero de una forma intencionada, sin juzgar. Son técnicas que tienen un origen un poquito en los sistemas de meditación oriental, pero las hemos quitado de todo pensamiento, podríamos decir, mágico, las hemos racionalizado y hemos visto que son herramientas que son útiles en muchos aspectos de la rehabilitación. Y lo que se ha visto es que son útiles para el dolor,
porque sirve para reconocer mejor la tensión muscular que tenemos asociada al dolor, sirve para controlar mejor las reacciones emocionales asociadas al dolor, y además se ha visto en algunos estudios que puede mejorar la capacidad de convivir con el dolor. Por lo tanto, a veces tenemos innovaciones que hemos ido introduciendo en nuestro quehacer y creemos que aplicadas al dolor pues dan unos resultados mucho mejores que solamente aplicar pues las técnicas habituales. Y todo esto, pues aquí la mayoría de las personas pues tiene fibromialgia y digo, bueno, todo esto que me ha contado a mí me sirve de algo, o sea, ¿tiene algún valor? ¿Podemos ser útiles? Bueno, ya sabemos, no os voy a explicar vosotros los problemas que tiene la catalogación, la definición de la fibromialgia. El nombre incluso es antiguo porque posiblemente no refleja realmente lo que pasa. Estamos hablando de una enfermedad reconocida, pues hace nada, en 1992. Yo creo que debe ser de las enfermedades más recientemente reconocidas. Eso ya explica la dificultad que tiene. Si no me equivoco, creo que es el 12 de mayo, ¿no? El Día Mundial de la Fibromialgia. Si le preguntas a los médicos de la mayoría, clásicamente cuando piensan en fibromialgia piensan en los famosos puntos, que yo tengo unos puntos y si me suma más de X puntos pues tengo dolor. Esto es la definición clásica de la fibromialgia. Es una clasificación que viene dada por el hecho de que la mayoría de los médicos que inicialmente evaluaron siempre la fibromialgia eran reumatólogos y por lo tanto ellos siempre tenían el modelo de las otras enfermedades reumatológicas, y generalmente ellos lo que intentaban era una manera de diferenciar la fibromialgia de otras enfermedades reumatológicas y era lo que les importaba. Realmente el modelo real hoy en día no es este, sino el modelo es un modelo no basado en puntos, sino basado en áreas. Y tiene sentido, antes lo hemos explicado, el dolor crónico no está especificado. El dolor crónico forma esas manchas que veíamos antes en la imagen antes del pie, forma áreas. Y no solo el dolor es lo importante. Lo bueno que tenemos en las clasificaciones actuales, esta es la del 2010 y ha sido modificada en los últimos años, es que tiene en cuenta los aspectos que no son el dolor, como los aspectos del cansancio, como los aspectos cognitivos, como los aspectos del sueño, con los aspectos de la depresión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es una enfermedad reumatológica a secas, sin que quiera yo negar que pueda tener algún sustrato reumatológico que es discutible, sino que es una enfermedad mucho más compleja. Las mujeres ganan por mayoría, son 10-1, pero ojo a la prevalencia. La mayoría de los estudios de prevalencia, es decir, la prevalencia es el porcentaje de personas que tienen la enfermedad, están hechos con los criterios antiguos. El único estudio hecho en España bien hecho, con los criterios antiguos, habla de un 2% de la población. Estamos hablando de un 2% de la población. No creo que haya muchas enfermedades en las que haya un 2% de la población afectada. Pero algunos estudios hechos con la clasificación actual acercan al 5%. O sea que en el sentido, con los nuevos criterios, estamos ampliando el porcentaje del diagnóstico. La mayoría son mujeres entre 20 o 50 años el inicio, y esto siempre es discutible. Muchas personas que tienen enfermedades autoinmunes, las artritis, la esclerosis múltiple, etcétera, tienen con más frecuencia que el resto de la población fibromialgia. Y entonces siempre es la discusión de si realmente tenemos dos enfermedades o tenemos una, que son discusiones que pueden tener su importancia, pero creo que a nivel práctico no la tienen tanta, porque la manera de abordar el problema hoy en día, mientras no tengamos otro conocimiento, es la misma. ¿De acuerdo? Y hoy que sabemos de la enfermedad que esté demostrado, no sabemos la causa, no sabemos por qué empieza la enfermedad, pero lo que sí sabemos es que esto que os comenté antes de la hipersensibilidad central ocurre en todos los pacientes que tienen fibromialgia, sea la causa o sea la consecuencia. Y es lo que sabemos hoy en día. Y esto es importante, porque si tenemos este problema de disregulación, no solo afecta a la comprensión del dolor, afecta a otros ejes. Porque cuando hay un aumento, una sensibilidad del dolor, se producen determinadas sustancias que hacen que se afecte, por ejemplo, los ejes hormonales. Y eso explica muchos síntomas que tienen los pacientes con fibromialgia, de sofocos o de problemas intestinales, etcétera, etcétera.
Además sabemos que muchos de los pacientes tienen factores que llamamos periféricos que hacen que se active el dolor. Algunos te dicen, todo este problema me empezó después de un traumatismo, desde un problema cervical, después de un problema... Otras personas no. Y cada vez tenemos más estudios que otras enfermedades, como la obesidad, etcétera, son factores que pueden, si no causar, pueden incrementar los problemas de la fibromialgia. Y además, sobre todos los síntomas, interviene el tipo de respuesta que haga la persona. La respuesta cognitiva, la respuesta emocional y factores genéticos personales. Y hoy en día es lo que sabemos de la enfermedad. Sabemos que hay una desregulación del sistema y de la percepción del dolor. Nos duele y no sabemos la causa que nos duele, pero las vías del dolor están alteradas. ¿De acuerdo? Y lo que no sabemos muy bien qué es lo que causa que este sistema se ponga en marcha. Y claro, como hemos dicho en el título de la ponencia, ¿no? La fibromialgia no es solo dolor. Y aquí tengo una lista de síntomas que se pueden asociar a la fibromialgia y que seguro que hay alguno que me dejo, porque hay muchos síntomas que no están siempre reflejados. Los trastornos del sueño son básicos, además se retroalimentan los trastornos del sueño con el dolor y el dolor con el trastorno del sueño, los trastornos de memoria, los trastornos cognitivos, la depresión es muy común asociada a la fibromialgia. Pero puede haber trastornos miccionales, puede haber dolores menstruales. Estamos hablando de la sensibilidad química múltiple que está muy asociada en muchos pacientes con fibromialgia y lo contrario. El tema de la obesidad, que es muy común, que no se sabe mucho a veces si es la gallina o el huevo. Hay muchos pacientes con fibromialgia que tienen obesidad y no sabemos si es un factor que lo puede favorecer o la propia obesidad puede favorecer los problemas de fibromialgia. Disfunción mandibular, es decir, una serie enorme de síntomas que hagan que la fibromialgia sea más que simplemente tener dolor. De ahí que muchos profesionales utilicen para intentar buscar un nexo común de todas estas enfermedades o todos estos síntomas, un concepto que es el síndrome de sensibilidad central, que algunos están a favor de él, algunos se discuten. Lo que sí que es verdad que un mecanismo común de todas estas problemas, estas enfermedades, es la sensibilización central, es decir, una alteración, una hiperexcitación de las vías del dolor. Pero no solo es el dolor, ya digo, tanto el síndrome de vejiga irritable, el síndrome de fatiga crónica, el síndrome de intestino irritable, todos estos síntomas comparten con la fibromialgia este problema. ¿Y qué dos criterios tenemos que tener para intentar abordar este problema? Pues son los criterios que comentamos antes, que resulta que coinciden, que son con los mismos criterios con los que hay que abordar otras causas de discapacidad, que es un tratamiento integral, teniendo en cuenta todos los aspectos del dolor de la persona y de su implicación social, y además el abordaje tiene que ser multidisciplinar, no puede ser un médico, una consulta como única vía para tratar este problema, hoy en día por lo menos, mientras no tengamos una pastilla mágica que nos resuelva todos los problemas. Yo he cogido una revisión de una de las revistas más prestigiosas, que es la revista Nature, que es una de las Biblias de la ciencia, y el revisor decía, ¿qué es lo que hay que hacer hoy en día para tratar una fibromialgia? Y él comentaba que hoy en día tenemos esto, tenemos técnicas de estimulación invasiva del sistema nervioso central, tenemos que hacer un abordaje psicológico, técnicas como el mindfulness, técnicas de reducción del estrés. Tenemos que hacer ejercicio y rehabilitación. Tenemos que identificar daños locales potenciales que puedan hacer que el sistema todavía funcione mucho peor. Y, lógicamente, tenemos medicamentos con un efecto muy leve y muy moderado. No hay que hipermedicar la enfermedad. Simplemente hay que utilizar medicamentos de manera adecuada y explicándole al paciente cómo los deben usar. Pero resulta que son medicamentos que también nosotros tenemos el conocimiento de usarlos en pacientes con discapacidad neurológica. Pues viendo un poquito esta revisión, y si nos fijamos, pues un poco es todo aquello que nosotros tenemos habitualmente conocimiento y práctica de utilizar. Nosotros tenemos una expertez, y yo creo que en eso somos pioneros en la utilización de los sistemas de estimulación no invasiva para tratar problemas de rehabilitación y también el dolor. Tenemos
una formación a nivel de fisioterapia, terapia ocupacional y educación física formada en tratar pacientes con discapacidad y pacientes con dolor. Tenemos técnicas como el mindfulness, tenemos psicología, tenemos una plataforma de tratamiento cognitivo que está acostumbrada a ver a pacientes con discapacidad y que se puede hacer incluso online. Tenemos médicos formados en el dolor, tenemos psiquiatras. O sea, en el fondo, cuando uno miraba esa revisión decía, resulta que nosotros tenemos un potencial de capacidad ya por nuestra propia tradición de tratar la fibromialgia de la manera que teóricamente hoy en día debería ser el tratamiento ideal de la misma. Y esto es lo que queremos dejar de una manera abierta, en el sentido, lógicamente, de esta enfermedad no solo se enseña, sino que se aprende de los pacientes. Y creo que el poder dar a conocer que nosotros tenemos estas capacidades y que estas capacidades creemos que pueden ser utilizadas si entre todos pues colaboramos, pues yo creo que es útil. Y me despido pues con una frase también de un clásico de Dante, en el que cuando lo que quiere significar es que hablar de dolor no es solo hablar de dolor. Hablar de dolor es hablar del hombre. Me encanta esta frase que dice pues que quien sabe de dolor, todo sabe. Saber, aprender del dolor, de las causas del dolor, de las personas que sufren dolor, pues es lo más importante yo creo que podemos hacer como hombres o para entender al ser humano. Y con esto ya he acabado.